O tema final sobre o capítulo 2 de armazenamento de energia térmica será as piscinas solares. É uma área um pouco estudada e conhecida, né? Mas é uma interessante solução para armazenar energia térmica a partir da energia solar. Então, estas piscinas solares vamos estudar da seguinte forma. Primeiro, né, que é uma piscina solar, ou também do inglês solar point, piscinas solares naturais, já que essas piscinas, essa tecnologia está baseada em questões de descobertas de lagos naturais que cumprem essas condições que vamos ver. O fundamento teórico, os problemas das piscinas solares, como podemos gerar energia elétrica utilizando piscinas solares, exemplos de utilização de piscinas solares, avanços na pesquisa e um exercício. Então, como já disse, é um tema pouco conhecido e vamos mostrar o que já tínhamos mencionado em primeiro lugar, que é uma piscina solar ou Solar Ponds. Também é conhecida com a sigla ESGSP, Salinity Gradient Solar Pond. Então, uma piscina solar de gradiente salino é uma combinação de coletor solar e sistema de armazenamento térmico que depende de uma solução aquosa de sal em diferentes densidades para suprimir a convecção natural e armazenar energia térmica. Então, essa piscina solar é construída já para fins de geração de energia elétrica. É um recipiente, né? Um recipiente com três tipos de salinidade, né? Então, está constituído por três camadas ou zonas. A primeira, que na parte superior é a denominada UCZ, zona de convecção superior. Nessa zona de convecção superior existe pouca salinidade, com baixa, né? Baixa salinidade uniforme. No meio temos outra camada denominada NCZ, zona não convectiva, com gradual incremento da densidade. E embaixo, na parte inferior, se encontra a LCZ, que é a zona de convecção inferior ou zona de armazenamento, com alta salinidade uniforme. Então vemos aqui que a salinidade, né, ela vai sendo gradualmente em aumento. Na primeira camada é pouca, né, a densidade. Na camada intermediária ela vai gradualmente aumentando em forma de gradiente e finalmente na camada mais inferior é a maior densidade, né, maior salinidade. Então, nessas três camadas, o que vai acontecer é que pela parte superior vamos conseguir absorver o calor proveniente do sol, né? Ou seja, a energia térmica, e aqui vai ficar armazenada na parte inferior. E essas camadas intermediárias é só de transporte. Ou seja, a energia térmica solar armazenada vai ficar na parte inferior. Então vamos ver que a temperatura também acompanha a curva, né, de salinidade. Na parte inferior vamos ter maior temperatura. E isso aí vai ficar por muito tempo, né? Mesmo vamos mostrar em alguns lagos naturais, mesmo estando aqui com gelo, embaixo vamos ter uma temperatura positiva, né? E esse é o fundamento. Então, numa piscina solar de gradiente salino, a concentração aumenta com a profundidade, a partir de um valor pequeno na superfície até quase saturação a uma profundidade de 1 a 2 metros. Então, vemos em termos de salinidade e em termos de temperatura, o comportamento é idêntico, né? O objetivo então é manter a energia térmica armazenada na parte inferior. Estes seriam os perfis de salinidade e temperatura em função da profundidade de uma piscina solar.
Essas piscinas solares, como já mostrei, têm três camadas, né? Na denominada zona de convecção superior, UCZ, temos uma constituição de água fresca limpa, que atua como um coletor solar ou receptor. Então, essa seria a camada receptora da energia solar. Tem profundidade relativamente pequena e sua temperatura geralmente próxima ao ambiente. A espessura vai entre 20 a 50 centímetros e a sua salinidade varia entre 5 a 10%, baixa salinidade. A zona de convecção superior é uma zona de absorção e transmissão e que é influenciada pela agitação do vento e a mistura convectiva. A outra camada, a zona não convectiva do meio, tem um gradiente de salinidade. Então vai aumentando gradualmente a salinidade, né? É muito mais espessa do que a zona convectiva superior e ocupa mais da metade da profundidade da piscina. A concentração de sal e a temperatura aumenta com a profundidade. E, além disso, nessa zona de gradiente, o foco de preocupação se concentra em manter sua estabilidade interna. Então, essa é a camada de maior controle. Uma piscina solar não pode operar sem um gradiente de salinidade internamente estável. E como parte para cumprir esse requisito, a sua densidade deve ser uniforme e aumentar com a profundidade para evitar qualquer distúrbio gravitacional. Então, a complexidade de construir uma piscina solar está justamente nessa camada, né? De manter esse gradiente de salinidade em aumento na camada intermediária. E o objetivo é isso, obter o calor, armazenar o calor na zona de convecção inferior de alta concentração de sal, que atua como um acumulador ou armazenador de energia térmica. Então, essa zona é quase da mesma espessura, né, da zona não convectiva. E nessa região a concentração de sal e a temperatura são aproximadamente constantes. Além disso, na zona de convecção inferior, o calor útil é armazenado para ser extraído e utilizado. Ou seja, toda a energia térmica do Sol, proveniente do Sol, vai ficar nessa camada inferior. A simplicidade, então, da piscina solar e a sua capacidade de armazenar calor com temperatura acima de 60 graus na zona de convecção inferior a torna atraente para um grande número de aplicações. Então, armazenando temperaturas, né, na faixa de 60 graus, é inferior a 100 graus, não chega a ferver a água, mas temos uma temperatura de 60, 70, 80 graus, que é suficiente, né, para tornar vapor alguns fluidos orgânicos, principalmente, que podem movimentar turbinas e um gerador elétrico. Essas piscinas solares têm uma interessante história. Tudo começou pela descoberta de fenômenos naturais, né? Então, a primeira referência publicada sobre esse tema é de 1902, desse autor Kaleczinski, que descreveu o lago Medve, que fica na Transilvânia, nessa época na Hungria, né? Aqui estão as coordenadas desse lago Medve. E este lago mostrou temperaturas superiores a 70 graus Celsius, a uma profundidade de 1,32 m. No final do verão, falamos do hemisfério norte, no final do verão, sendo sua temperatura mínima de 26 graus durante o início da primavera. Ou seja, mesmo existindo o inverno frio na parte superior, a descoberta foi que ele mantinha calor na parte inferior, né, a uma profundidade de 1,32 m. De aí surgiu essa ideia, né, por que não criar isso de forma artificial? Então, a ideia de criar piscinas solares artificiais, que foi insinuada por Kaleczinski, foi abordada praticamente 52 anos depois, né, por Bloch, diretor de pesquisa das obras do Mar Morto, isso aqui em Israel. Israel então, é um dos países pioneiros nessa tecnologia.
En 1958, ese pesquisador conocido, tem muchas publicaciones sobre ese tema, o Tabor, inició pesquisas en Israel dando inicio a análisis teóricas sobre el funcionamiento de esas piscinas y propondo aprovechamiento práctico. Entonces ese Tabor llegó a explicar el fundamento de esas piscinas y llegó inclusive a construir prototipos de generación de energía eléctrica. Entonces existen en la naturaleza lagos que muestran esas condiciones, o sea, inversión de temperatura, mayores temperaturas a mayores profundidades. Ese gradiente salino, técnicamente conocido como haloclino, o también en inglés halocline. El gradiente de temperatura es similar al gradiente salino, como ya vimos en los gráficos anteriores, ¿no? O cual responde por la mayor densidad de las camadas inferiores, ainda cuando la agua es aquecida por la radiación solar. Algunos lagos naturales que existen en el mundo están listados aquí. En primer lugar es el lago Medve, que fica en la Transilvania, en Hungría, el lago Vanda en Antártida, el lago de Oroville, estado de Washington, en Estados Unidos, un lago próximo a la ciudad de Eilat, Israel, el lago Mehaj, en Uganda, y Salmoura Kenti en los Roques de Venezuela. Esos son algunos de los lagos. Un que llamó mucho la atención por se tratar de Antártida, ¿no? Un lugar de clima con temperaturas muy bajas, fue ese lago hipersalino conocido como lago Vanda, con salinidad de más de 10 veces superior a la agua del mar, o sea, altísima concentración, ¿no?, de sal. Su salinidad es superior a del mar Morto y también y tal vez ainda maior do que a salinidade do lago Assau, que é o lago mais salino fora da Antártida. Esse lago Vanda é do tipo mero místico. ¿Qué significa eso? Que las aguas profundas del lago no se misturan con las aguas menos profundas. O sea, esa agua del fondo prácticamente fica isolada, ¿no? Y ahí es donde está justamente a mayor salinidad y a consecuente almacenamiento de energía térmica. Y atinge temperaturas en torno de 25 grados Celsius a pesar de la superficie estar cubierta por hielo y a temperatura ambiente ser de menos 20 grados. O sea, si la parte superior está con menos 20 grados, el lago ainda conserva esa energía térmica manteniendo a 25 grados Celsius. Entonces en ese lago existen 3 camadas diferentes de agua, siendo que en la camada inferior la temperatura atinge 25 grados y en la camada media se encuentra más o menos en 7 grados y en la superior entre 4 a 6 grados. Ese es el típico comportamiento, ¿no?, de la piscina solar. Ese lago Vanda, localizado en el Vale Rhine, en la tierra de Victoria, dependencia Ross, fica aquí en Antártida, ¿no?, en esa región que está sob responsabilidad de Nueva Zelanda, donde ese país mantiene a la denominada estación Vanda de 1968 a 1995. El lago tiene un comprimento de 8 kilómetros con profundidad máxima de 75 metros, fica aquí en esa región. El lago tiene esas características, ¿no? El lago está cubierto por una camada de hielo de 3,5 a 4 metros de espesura durante todo el año. Y embora durante el derretimiento que acontece no final de diciembre, o sea, no verão do hemisferio sur, forma un foso de aproximadamente 50 metros na orla. Aquí tenemos ese lago visto, una foto satelital, ¿no? Entonces, a altitude media está a 50 metros sobre el nivel del mar, una superficie de 5,2 kilómetros cuadrados. Tiene algunos otros datos de profundidad media 30,8 metros, profundidad máxima 75 metros y las coordenadas de localización. Ese lago, como falamos, es un lago meromístico, lago hipersalino y meromístico. Vacía hidrográfica endorreica.
Los afluentes que alimentan ese lago son el río Onyx de 40 kilómetros y los córregos Bartley, Clark y Meserve. Y todo congelamento todo ano, ¿no? Con algunos días de verano. Los primeros estudios de ese lago son de la década de 1960. Fueron publicados algunos artículos con las pesquisas que se hicieron en ese lago, pero esos autores, ¿no? Son pesquisadores que estuvieron en ese lago estudiando, Wilson y Wellman, y fue publicado en la revista Nature, ¿no? de 1962. Y ellos hicieron estudios con sondas, ¿no? A diversas profundidades. Aquí esas unidades son inglesas, en PES. Y fueron a diversas profundidades, fueron obteniendo los valores de salinidad, ¿no? Y verificaron justamente ese comportamiento, ¿no? De menor densidad en la parte superior y mayor densidad en términos de salinidad en la parte inferior. Y esa tabla ahí muestra justamente la relación entre la temperatura y la profundidad de ese lago en diversos puntos, ¿no? Que hicieron un estudio. Y ese perfil de densidad, de temperatura y composición del lago también he mostrado en ese artículo, ¿no? Con relación a profundidad. Y también ellos midieron el flujo total de energía y calcularon también el gradiente, ¿no? En términos de grados Celsius con relación a los peces, profundidad. Entonces, fue bastante estudiado por esos pesquisadores y gráficamente todos esos datos al hacer el gráfico mostró ese comportamiento, ¿no? De ser, el termo aquí tenemos temperatura y aquí a profundidad y en pez. Y vamos a verificar que la densidad está en gramos por centímetro cúbico. Entonces vemos claramente que en términos de densidad, o sea, de salinidad, ella va siendo muy poco, ¿no? Porcentaje de sal, más a medida que vamos yendo a lugares más profundos, la densidad aumenta y la temperatura también acompaña ese perfil. Entonces, ellos escribieron eso, ¿no? Es interesante especular sobre la construcción de instalaciones semejantes para colecta y almacenamiento de energía solar en latitudes más temperadas. El calor podría entonces ser utilizado para aquecimiento de edificios o para procesos de evaporación, tales como la desalinización de agua del mar. O sea, en ese artículo ellos ya te propusieron, ¿no? Replicar esas características naturales del lago de forma artificial. Y otras cuestiones interesantes sobre ese tema es que no solo son lagos naturales, ¿no? Es que donde existe ese fenómeno de gradiente de salinidad. También existen en algunos locales como este de aquí del Valle Tule, localizado en el sur del condado de Onondaga, en Nueva York, Estados Unidos. Es un lugar donde acontecen fenómenos hidrogeológicos incomunes. Aquí tiene bastante influencia, ¿no? De energía geotérmica y incluye ahí lamas ferventes, deslizamiento de tierra, subsidencia de la superficie de la tierra en sumidouros cheios de salmoura. O sea, son piscinas o lagos solares formados por esos movimientos geológicos. Y esa piscina solar de Tule Valley se formó en una camada natural de argila lacustre, siendo un resultado de la descarga de una solución de salmoura concentrada proveniente de una antigua mineración. O sea, próximo a esos locales existía, ¿no? Obtención de minerio y todo, como sabemos, para obtener minerio existen procesos químicos y residuos, ¿no? Entonces todos esos residuos en la forma de salmoura fueron descendiendo y formaron ese lago, ¿no? Ya que existían esos movimientos geológicos y se formó ese lago, ¿no? Donde existía esa concentración de salmoura. Y que el resultado fue ese lago, ¿no? Ese lago de salmoura formóse en el inicio de 1950 debido a esos fenómenos de subsidencia de la superficie de la tierra
como resultado de la mineración que fue realizada en esa región sudeste de Tule Valley entre 1890 y meados del año de 1980, casi un século. Entonces ese lago está aquí en una foto de abril de 2007 y con 3 puntos de referencia, y cuando hicieron estudios también similares a aquel del lago Vanda de Antártida en términos de profundidad y salinidad y temperatura y también de conductancia, ¿no?, específica de piscina solar, fueron feitos en años de 2007 y 2010, y mostró así un comportamiento interesante, ¿no?, de diversas densidades, gradientes de salinidad, ¿eh? En la parte inferior del lago a máxima salinidad, comportamiento típico, ¿no?, de un lago. Y también se hicieron estudios con relación al comportamiento con la radiación solar, y ahí utilizaron registros de irradiancia solar de un aeropuerto próximo, aeropuerto internacional de Syracuse. Aquí vemos como que un comportamiento de energía solar media durante un año, ¿no? Y aquí gráfico con líneas isotérmicas mostrando el comportamiento de la piscina solar. O sea, guarda una relación interesante en que cuando existe mayor radiación solar, también existe un comportamiento de acompañar eso, ¿no?, mayor cantidad de energía térmica almacenada. Y cuando llega época del frío, entonces también disminuye. O sea, existe una relación bien íntima con la energía solar incidente. Bueno, voltando al fundamento teórico que mostré en el inicio, ¿no?, esas 3 camadas. Entonces, ¿cómo sería el aprovechamiento de una piscina solar? Sería así, ¿no?, energía solar incidente sobre una camada superior de agua con baja salinidad, y la construcción, ¿no?, de esas camadas no medio, salinidad y así en forma de gradiente, y en un fondo alta concentración. Entonces aquí vamos a tener la energía térmica solar almacenada en la parte inferior, y en esa parte inferior podemos colocar un dispositivo de colecta, ¿no?, de ese calor, que puede ser la propia agua, ¿no?, formando un circuito a través de un trocador de calor. Entonces si hacemos circular agua a una temperatura, vamos a supor, de 25 grados, al pasar por esa camada que está en 70, 60, 70 grados Celsius, esa agua o más común, fluidos orgánicos que viran vapor rápidamente, ¿no?, con bajas temperaturas. Aquí entonces vamos a obtener vapor con la capacidad de movimentar una turbina. Con relación entonces a ese fundamento teórico, considerando una piscina solar rasa, aquí con piso, ainda para intensificar la absorción de calor, con piso de cor preta o simplemente oscuro, la radiación solar es absorbida en la región inferior con el consecuente aumento de la temperatura. Entonces la idea es hacer una construcción de ese tipo, ¿no? En la parte inferior colocamos material absorbente preto y con la camada más densa, ¿no?, en términos de salinidad. Entonces la reducción de la densidad provoca inmediata ascensión de las camadas más quentes, donde el calor rápidamente transferido para la atmósfera, ¿no? Y eso ahí, si reducimos la densidad, entonces el calor va a ser perdido. Por tanto, esta camada de medio va a ser como una cobertura, ¿no? Se comporta como si fuese una cobertura isolante, que no permite que el calor almacenado aquí salga al medio. Entonces las camadas inferiores deben ser controladas, ¿no?, más densas que las camadas superiores, y mismo que más quentes. Entonces aquí va a ser más, la temperatura va a ser mayor. Entonces existe una dinámica aquí, ¿no?, que si no se controla la salinidad en el medio, puede acontecer movimientos convectivos y perdiéndose el calor almacenado. Entonces no es tan fácil construir una piscina, ¿no?, por causa de ese fato, ¿no?, de pérdida de calor. Más experiencias realizadas en Israel muestran que aumentando la salinidad de la cama inferior de la piscina,
é possível obter-se temperaturas na ordem de 100 graus Celsius na região de Israel, né? Temperaturas entre 85 e 95 graus em condições operacionais. Aqui vemos os perfis de salinidade e temperatura de uma piscina de gradiente de salinidade, que mostram já o que tínhamos repetido várias vezes, que o armazenamento térmico acontece na parte inferior e isso muda de acordo à época do ano, né? Então, quando faz mais calor, mais temperatura armazenada, e na época já mais fria, esse calor armazenado, por exemplo, em abril, se mantém ainda, né, com o passo do tempo, em outubro, até outubro, no caso de Israel. Então existe toda uma dinâmica, né, de como que esse calor é armazenado, dependendo da época do ano, com a radiação solar, né, incidente nesse local. E vamos obter temperaturas, neste caso, em outubro, de 84, 85 graus Celsius. Então, vai depender do local. Uma condição teórica mostra que para manter a estabilidade das camadas de água se deve cumprir esta condição, né, de que aqui vamos ver que essa variação delta S seria a concentração salina, S, e o Z é a profundidade medida a partir da superfície. Então esse delta, esse gradiente de concentração salina com relação à profundidade medida a partir da superfície, sempre deve ser maior que a relação que está ao lado, né? Menos 1,14 o delta de densidade com relação à temperatura vezes a variação de temperatura com relação à profundidade, tudo dividido pela variação da densidade com relação à concentração salina. Então, esta equação é o resultado de experimentos, testes, né, que se fizeram para mostrar a condição ideal para manter a estabilidade das camadas de água. No caso aqui, esse delta de densidade com relação à temperatura é negativo. E uma propriedade do sal escolhido, variando levemente com a concentração, e assim como também esse delta Rho, que é a densidade com relação à concentração salina. Portanto, o valor da variação da temperatura com relação à profundidade depende da radiação solar e outros fatores. Então, aqui nessa equação estão envolvidas a salinidade, a concentração salina, né? Densidade, a temperatura e a radiação solar incidente. Então, gradientes de menor intensidade na região inferior da piscina são necessários para manter a estabilidade da configuração hidrodinâmica. Essa é uma condição de funcionamento de uma piscina. E os sais mais utilizados para fazer a construção de uma piscina são o cloreto de sódio, né, o conhecido cloreto de sódio, NaCl, e o cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio é o resíduo principal do processo de manufatura do sal comum, baseado na evaporação de água do mar. Então, além disso, a piscina é formada com sucessivas camadas de sal de concentração levemente diferentes. E a manutenção do gradiente salino é efetuada mediante controle de concentração na região inferior e superior da piscina. Ou seja, todo o segredo de funcionamento de uma piscina está justo nessas questões de manter a estabilidade nas diversas camadas, né, para que impedir a convecção e que fique o calor na parte inferior da piscina, armazenada por um determinado tempo. Vamos aqui estou propondo um exercício para utilizar a equação de manter a condição ideal. Aqui estamos mostrando, tomando-se o valor dessa variação de temperatura com relação à profundidade, igual a 500 graus Celsius por metro para a superfície da piscina. Com esse dado, estimar o gradiente de concentração na superfície de uma piscina solar que utiliza cloreto de magnésio e outra cloreto de sódio. Os parâmetros da piscina estão aqui na tabela: o tipo de sal, os parâmetros físicos, a região da piscina em termos da superfície, o leito da piscina 20 graus Celsius
y el leito de piscina 90 grados Celsius, y aquí están las unidades. Entonces, con todos esos datos, eso se trata de hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, este ejercicio va a estar resolvido en otro documento. Bueno, continuando con el almacenamiento térmico, entonces la energía solar es convertida en energía térmica una vez que ya es almacenada, ¿no?, esa energía térmica. ¿Cómo aprovechamos? Entonces, energía térmica aprovechable en la región abajo de la zona convectiva, que está aquí abajo, puede ser retirada, ¿no? O sea, toda esa parte aquí va a ser a entrada de energía solar, y en baixo fica armazenamiento de energía. Entonces, toda esa camada aquí funciona como una camada isolante. Entonces, ahora vamos a mostrar cómo aprovechamos esa energía térmica que está en esa denominada región de mixtura inferior para extracción de energía y almacenamiento. O sea, el objetivo de esa piscina es justamente esa camada, ¿no?, de mantener el calor almacenado aquí y que puede ser retirado por algún dispositivo. Entonces, todas las piscinas solares van a tener el comportamiento de acuerdo con la localización. Entonces, aquí vamos a ver, en el caso, los perfiles de temperatura para ese local, ¿no?, Miamisburg, Ohio, y en los meses de octubre y febrero, que estamos hablando ahí de primavera y inverno, ¿no? Entonces, esos perfiles mudan, ¿no? Entonces, aquí, aquí es un mes más frío do ano, mas ele mantém a temperatura en torno de 30 grados en ese mes de inverno, ¿no?, inverno del hemisferio norte. Y aquí en octubre disminuye. Aquí vemos ese comportamiento donde, embora disminuye, ¿no?, la densidad y así, más la temperatura fica en torno de 40 grados. Entonces, el objetivo es eso, ¿no?, esa temperatura inferior. Y en conclusión, cada región va, el comportamiento de las piscinas solares va a depender de la región del planeta, ¿no?, donde va a ser construida, y debemos conocer el comportamiento de la energía solar en ese local. Entonces, los problemas más importantes vinculados al funcionamiento de una piscina solar son los siguientes: criación y manutención del gradiente salino, que es una de las etapas más complexas; a extracción del calor, o almacenamiento térmico, o problema del efecto de los ventos, que pueden movimentar la superficie; y a eficiencia de la colecta, ¿no? Entonces, la eficiencia global de una piscina solar de 1 metro de profundidad está en la orden de 15 a 25% de eficiencia. Entonces, la piscina solar para generación de energía eléctrica está basada en esas características, ¿no? Entonces, una planta de potencia eléctrica sería indirectamente, ¿no?, con energía solar, ya que fue almacenada esa energía. Y vemos que aquí, como ya mostré anteriormente, agua salina que está en la parte inferior, que atinge temperatura, en este ejemplo, de 90 grados Celsius, puede ser retirada con un trocador de calor, o donde se produce la evaporación. Entonces, eso, ¿no?, se va a circular aquí un fluido en la parte inferior a través de un trocador de calor, y vamos a tener el transporte de esa energía térmica en la forma de vapor para movimentar una turbina. En conclusión, las piscinas solares pueden ser utilizadas para generar cantidades significativas de energía eléctrica. A baja temperatura uniforme obtenida en la piscina solar puede ser convertida en energía eléctrica, mas la eficiencia de conversión está limitada por la baja temperatura de funcionamiento, que no supera 100 grados Celsius. Entonces, por causa de esa baja temperatura, es necesario utilizar fluidos orgánicos con bajos puntos de ebullición, como por ejemplo el freón y el propano. Este freón y propano es utilizado en varios conversores de energía de los océanos
porque no se atinge temperaturas superiores a 100 grados, ¿no? Y vamos a defrontar con estos fluidos posteriormente cuando vamos a estudiar el tema de gradiente térmico del mar, con agua caliente en la parte superior y fría en camadas inferiores. También se utiliza esos fluidos orgánicos, freón y propano. O sea, ellos vaporizan, se tornan vapor con temperaturas inferiores a 100 grados Celsius. Y entonces en ese caso aquí mostramos un ejemplo de una usina de energía eléctrica basada en una piscina solar. Entonces aquí tenemos la encima a agua que está con baja salinidad, ¿no? Entonces esa agua pasa por un condensador y forma un circuito de un ciclo Rankine. Y otro lado está el fluido, ¿no?, orgánico que circula por la parte inferior de la piscina y se torna vapor, ¿no? En realidad ese ahí es un evaporador, este equipamiento. Y fluido de ese aquí en la forma líquida, al pasar por la serpentina, que es un trocador de calor, vira vapor, y ese vapor dirigido a una turbina de vapor que movimenta un generador de energía eléctrica. Entonces sería el fundamento de una piscina solar. Sistema de generación de energía eléctrica con ciclo Rankine microorgánico, o sea, utilizando fluidos orgánicos, estaría aquí en ese esquema, ¿no? Entonces aquí un poco más complejo, donde el objetivo aquí entonces es producir movimiento en este generador de energía eléctrica, y para eso precisamos una turbina a vapor movimentada, ¿no?, por el vapor proveniente de un sistema que está trayendo energía indirectamente, ¿no?, aprovechando energía térmica de la piscina. Vira vapor, faz movimentar la turbina, pasa por otros equipamientos, ¿no?, bombas, en fin, y aquí tenemos un enfriamiento basado en ar, ventiladores, y ahí es fría y de nuevo volta en forma líquida a circular por la camada inferior de la piscina. Entonces, un método más utilizado de extracción de calor consiste en la utilización de un trocador de calor localizado en el leito de la piscina. Aquí está un condensador donde circula agua potable fría y un vapor orgánico, ¿no?, que está aquí proveniente de un trocador de calor, que es un fluido orgánico, ¿no?, que ya falé, pasa por el sistema inferior, ¿no?, de colecta de energía térmica, movimentando la turbina y finalmente un generador. Esa es la estructura básica para generar energía eléctrica. Aquí mostramos el diagrama de una planta de generación utilizando piscina solar como fuente de calor utilizando un ciclo de conversión. En ese caso con fluido de amonio, freón o fluidos orgánicos. O sea, el esquema muestra todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? Y ejemplo práctico de eso fue realizado en Israel. Tenemos aquí un caso de usina de generación de energía eléctrica utilizando una piscina solar en la región del Mar Muerto, Israel. Entonces fue en realidad fue un proyecto, ¿no?, de aquel pesquisador que mencioné, Tabor, que aquí utilizaron todo el mismo sistema, ¿no? Aquí está el calor almacenado de energía solar, una bomba, un fluido, en este caso un fluido orgánico, que pasa por las etapas, ¿no?, de evaporador, condensador también posteriormente. Más aquí lo que tenemos es movimiento del generador, ¿no?, a través de una turbina a vapor. Esas serían fotos de esa piscina solar de 150 kilowatts de potencia, que fue construida en Israel. Esa piscina esa de Ein Bokek, Mar Muerto, Israel, que funcionó en esas décadas de 1980 como ensayo, ¿no?, prototipos para ver, ¿no?, el comportamiento práctico de una usina de ese tipo.
Y en la actualidad existen diversas usinas de generación de energía eléctrica basadas en las piscinas solares, donde podemos mencionar algunas, ¿no? Como el Paso Pond, que es una más conocida de Texas, Estados Unidos, aquella de Miamisburg, Estados Unidos, Ohio, Ein Bokek, Israel, Beit Ha'arava, Israel, Yavne, también en Israel, Aspendale en Australia y Bhuj en la India. Entonces, lo que más destacan es tecnología de Israel y también Estados Unidos. Entonces, existen esas. Aquí, estas fotografías son históricas, mostrando, ¿no?, avance de esa tecnología. Aquí un caso, usina Bet Ha'arava do Mar Morto, Israel, que fue la primera usina a escala comercial instalada en el mundo, utilizando piscinas solares, comisionada en 1979, conectada a la red en 1985, potencia 150 kilovatios, que utilizó dos piscinas solares ocupando una área de 250.000 metros cuadrados, o sea, 25 hectáreas. Operó entre 1979 y 1986. Otro proyecto, proyecto demostrativo, Pyramid Q, nordeste de Victoria, en Australia. La instalación aconteció entre 2000 y 2001 por medio de un proyecto de pesquisa, ¿no?, de la Universidad de RMIT. Y ese proyecto focó aquecimiento para procesos industriales na secagem de sal comercial, mas também houve, né, o objetivo de gerar energia elétrica. Outro caso é essa da usina Alice Springs Solar Pond de Austrália, utilizada para fornecer calor a un gerador de energía eléctrica basado en un ciclo Rankine con fluido orgánico y potencia de 20 kilovatios. Utilizaba una piscina de 1600 metros cuadrados, temperatura en la zona de almacenamiento atingía entre 85 y 90 grados Celsius, con una eficiencia entre 12 y 15%. Aquí mostramos un generador de ciclo Rankine orgánico de esa usina de Australia, una foto mostrando cómo que es ese equipamiento. Una de las más conocidas es esa, ¿no?, el Paso Solar Pond de Texas, Estados Unidos, que es una piscina solar de gradiente salino que ocupa 3.000 metros cuadrados con profundidad de 3,2 metros. Utiliza solución de cloreto de sodio, espesura de la zona convectiva donde fica almacenada energía térmica de 60 centímetros. El proyecto fue iniciado en 1973 por la Universidad de Texas y produce energía eléctrica desde mayo de 1976. Utiliza un turbogenerador con ciclo Rankine con fluido orgánico, potencia del sistema 70 kilovatios. Aquí tengo fotos, vista panorámica de esa usina construida, ¿no?, para esa finalidad de generación de energía eléctrica. Otra foto mostrando detalles de la piscina. ¿Y cómo están los avances con relación a ese tema? Existen, ya que la parte superior es crítica, ¿no?, debido a influencia del viento, está sometida al comportamiento del medio ambiente, ¿no? Entonces existe una propuesta denominada piscina solar tipo FAVO. Entonces un concepto diferente de piscina solar, más que cumple la misma función, ¿no?, de almacenar energía térmica en la parte inferior. Entonces son estructuras prismáticas hexagonales, aquí semejantes al favo de mel producido por las abellas, por eso que se llama honeycomb, o sea, simula la estructura, ¿no?, de un favo de mel. Entonces en esa piscina se hace fluctuar esa estructura. Es una estructura, ¿no?, que fica en la parte superior de un lago y llena de ar. En realidad aquí un vacío, ¿no?, translúcida, o sea, no puede ser opaca, tiene que ser totalmente translúcida para que pase los rayos del sol.
no topo dessa massa de água. Então pode ser num lago, né, que onde exista essas condições, e as células da estrutura são projetadas de forma que a convecção é suprida dentro da célula, é suprimida. Ou seja, o objetivo de toda essa estrutura na forma de favo, de mel, é suprimir a convecção, ou seja, para evitar a perda, né, de energia térmica da camada inferior. Aqui vemos um diagrama, né, dessa estrutura. E a cobertura forma uma camada isolante efetiva que prende o calor na camada de água abaixo, de forma semelhante à zona não convectiva das piscinas solares de gradiente salino. Ou seja, aqui a preocupação por manter a salinidade assim é evitada ao máximo. É outra concepção de piscina solar que cumpre a mesma função de armazenamento de energia térmica. Então, essa cobertura tipo favo, projetada dessa forma, deverá combinar uma transmissão seletiva de radiação com boas qualidades de isolamento térmico. Então, o sal é um dos componentes de peso nos custos das piscinas de gradiente salino. Isso já ficou claro na etapa anterior, e também de manter esses gradientes de salinidade, né? E no caso do uso de estrutura tipo favo de mel, o sal não é requerido. É isso aí o interessante, né? Que essa estrutura evita o uso de sal e a consequente manutenção das condições ótimas. E também é possível utilizar armazenamento mais profundo de forma mais econômica que nas piscinas salinas. Então seria assim, né, colocar essa estrutura em alguma como forma de cobertura, e o armazenamento térmico vai ficar embaixo. Seria a secção transversal de uma típica piscina solar com cobertura tipo favo de mel colocada num lago natural. Então esse é um avanço que ainda não está sendo testado, projetos, né, para ver o desempenho, né? E obviamente nessa camada inferior aqui onde está a energia térmica existiriam os equipamentos, né, de retirar esse calor para ser aproveitado em uma usina elétrica. Outro tipo de piscina são as denominadas, né, SSP, piscina solar rasa, que o nome indica que a profundidade da água nesse tipo de piscina é muito pequena, tipicamente de alguns poucos centímetros, e funciona como uma espécie de coletor solar convencional, e está constituída por uma estrutura metálica ennegrecida actuando como reservatório de água. Então, como é uma distância muito pequena, né, em centímetros, aqui vai entrar a água que vai estar aqui, e o calor ingressa de energia solar e vai ficar armazenado lá embaixo. Então vamos ter água quente, né, na parte inferior. Mas é interessante que é um processo bastante simplificado, né, até doméstico. Bom, então existem alguns livros, né, que podem ajudar nesse tema. Aquele conhecido, né, de John Duffy, que é um livro sobre processos térmicos de engenharia solar. Bom, tem um livro aqui do Brasil da década de 95 do Naum, Frandenreich e Lira, Energia Solar, Fundamentos e Tecnologias de Conversão Termoeléctrica e Fotovoltaica. Bom, e aí vão vários outros livros e artigos principalmente, né? O avanço disso se encontra em vários artigos publicados aí na literatura de revistas científicas, e é só dar uma procurada, né, na internet e achar informações mais atualizadas. Também existem relatórios, né, de instituições relacionadas com pesquisa, principalmente de Israel, Estados Unidos, Austrália e a China também. Muito obrigado.